muchísimas bendiciones para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios, para todos los hermanos que nos siguen por las redes sociales en la ciudad de Cali, en Colombia y fuera de Colombia. Queremos llevarles una palabra de ánimo, una palabra de aliento, de fuerza y de fortaleza en esta situación que abarca el mundo entero. Hemos estado orando todos los días. Yo sé que usted también lo está haciendo allá en su casa, en el lugar de confinamiento, y que no nos queda otra que alimentarnos y nutrirnos del mensaje de la palabra para poder ser fortalecidos en el Señor. De modo que los animo para que sigamos adelante, que seamos muy valientes, que nos fortalezcamos en el Señor para poder salir de esta situación con los brazos en alto y en victoria. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y quiero que se ubique en el libro del Éxodo capítulo 12. Libro del Éxodo capítulo 12, vamos a leer el verso 21, vamos a estar leyendo hasta el 24 esta porción de la escritura para que nos gocemos en esta hora y para que recibamos una impartición de vida de parte de nuestro Dios. De modo que le pido que esté muy atento, que le preste mucha atención para que podamos recibir lo que Dios quiere implantar en nosotros, para que tengamos la fe, la confianza, la seguridad de que de esta ya salimos con la ayuda del Señor. Éxodo capítulo 12, verso 21 al 24 dice así la palabra. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos de sus familias y sacrifiquen la Pascua. Y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a pedirle a Él que sea ministrando nuestras vidas de una manera poderosísima a través de su bendita palabra y su Espíritu. Padre eterno, Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos en esta hora, Señor. Damos gloria a ti, damos alabanza, damos exaltación a ti porque eres un Dios bueno, eres un Dios precioso. Gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos, gracias por proveer, por suplir, Señor. Gracias porque en nuestras casas no falta nada. Gracias porque tú tienes suplidas todas nuestras necesidades en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque ninguno sufrirá pérdida, Señor, y que de esta temporada ya nos sacaste, poderoso Rey. Solo queremos en esta hora, Señor, recibir tu palabra, Señor, y que ella penetre a lo más profundo de nuestros corazones y que ella cumpla el propósito con el cual tú la envías. Padre, declaramos que hay bendición, hay sanidad en todos tus hijos que están pasando por algún momento difícil, en aquellos, Padre Santo, que están en una clínica, un hospital, padeciendo alguna dificultad física, Señor. Declaramos que hoy tu palabra les ministra, les toca, Señor. Nuestra oración llega hasta sus lechos, Señor, y declaramos que por la llaga de Cristo ellos son sanos, Señor. Solamente queremos, Señor, recibir hoy tu palabra, Señor, y que tú nos hables y que tú nos ministres y que nos des revelación, conocimiento, entendimiento en tu bendita palabra para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza y te damos a ti la exaltación en Cristo Jesús. Vamos a gozarnos en esta hora y he titulado el tema de esta oportunidad: la Pascua Universal. Así se llama el tema, la Pascua Universal. La Pascua es una fiesta que el Señor estableció al pueblo de Israel porque Él los sacó de Egipto, de la cautividad de Egipto, y los sacó al desierto y los llevó a Canaán. Y Él ordenó por estatuto perfecto que el pueblo de Israel celebrara la fiesta. Entonces, la Pascua, que es una fiesta para el pueblo, ¿sí? Es una fiesta
de celebración porque el pueblo salió en aquella oportunidad de la cautividad, del yugo que Egipto había puesto sobre sus vidas. Entonces, esta fue la primera celebración, esta fue la primera Pascua que se celebró allá en Egipto aquella noche. Después de haber venido 9 plagas, vino la 10ª plaga, y allí el Señor esa noche de la 10ª plaga ordenó celebrar la Pascua. Entonces, otra vez que el Señor celebró la Pascua fue con sus discípulos la noche antes de morir. Dice allá en Mateo capítulo 26, verso 26, que reunido con los discípulos tomó pan, lo partió y tomó jugo y dijo, les dio a beber a todos los discípulos. Fue la segunda vez que el Señor celebró la Pascua. Pero en este tiempo es la tercera vez que el Señor está celebrando la Pascua, y esta tercera vez es la primera vez que la celebra con su iglesia, porque las 2 veces anteriores la celebró con el pueblo de Israel en Egipto y después con sus discípulos en el antiguo pacto. Pero esta es la primera Pascua, y esta Pascua es universal porque esta convocatoria la ha hecho a todos los hijos del Señor en el mundo entero. Esto es algo que nunca se había visto, o sea, esto es algo glorioso, poderoso que estamos viviendo nosotros la iglesia. Por primera vez la iglesia celebra la Pascua, celebra la fiesta, y de esa manera es que debemos tomarlo nosotros, como una fiesta, como una celebración al Rey por su poder glorioso, porque estamos en la fiesta, pero estamos convencidos que Él ya nos pasó al otro lado, porque en esa fiesta de Egipto hubo mortandad y hoy hay mortandad, pero a nosotros no nos va a tocar, porque Él ya nos exoneró por la sangre del Cordero, que hoy no cubre nuestras vidas, sino que está dentro de nosotros. En aquella vez la sangre cubría las puertas de ellos, ahora la sangre está dentro de nosotros, y por eso estamos exonerados de esta mortandad, de esta situación difícil, sino que nos toca vivirla para que podamos entender el plan y el propósito que Dios tiene con su iglesia. Entonces, quiero que te quede algo, que el Señor celebró la Pascua con el pueblo de Israel en Egipto, y de ahí ordenó por estatuto perpetuo que cada año celebrarían la fiesta de la Pascua. La estableció como un rito, como una celebración en memoria de ese evento. Y cuando Jesús vino a aquella tierra, la celebra con los discípulos, y hoy la está celebrando por primera vez la Pascua universal con la iglesia del Señor. Eso es un privilegio. La primera y la segunda en el antiguo, pero la tercera estamos en el nuevo pacto, y esta es a nivel universal. Vamos a leer un poquitico lo que dice allí la palabra en Éxodo 12, 21. Dice, y Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Eso es lo que, algo muy similar está pasando. La orden es que estemos en nuestras casas y que ninguno salga, y que en esas casas el pueblo aquella noche tenían que comer el cordero, ¿sí? Y tenían que comerlo apresuradamente. Eso es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros en estos días. Nos ha tenido quietos en nuestras casas, y ¿qué estamos comiendo? Cordero. La diferencia es que aquella noche en Egipto el pueblo de Israel se comió el cordero por la boca, pero en esta oportunidad la iglesia se está comiendo el cordero por aquí, por el conocimiento, por el entendimiento, para entender que esta no es una tragedia, que esta tormenta lo que nos está anunciando es una fiesta y es una celebración para todos nosotros, la iglesia del Señor. Eso es lo que Dios nos está anunciando en este tiempo. Entonces, en la primera Pascua, Dios utilizó una figura, una sombra de Cristo a través de un animal, de un cordero. O sea, ese cordero que mató cada familia hoy es Cristo. Esa sangre en los postes y en el dintel
es Cristo. Utilizó en aquella oportunidad 3 elementos: el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Pero en Mateo capítulo 26, quiero que lo leamos. Mateo capítulo 26, verso 26. Quiero que lo lea conmigo. Mateo capítulo 26, verso 26. Dice así la palabra. Quiero que se ubique conmigo rápidamente allí para que podamos mirar cómo el Señor celebra la Pascua con los discípulos la noche antes de la muerte. Porque hay algo bien importante que Dios quiere que entendamos nosotros, la iglesia. Mateo capítulo 26, el versículo 26. Dice el verso 26 de Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, en esta Pascua el Señor toma acá acá Cristo no está en un animal, ahora Cristo está en un pan, y dice que lo partió, representando lo que iba a pasar con el cuerpo del Señor Jesús, que iba a ser despedazado, maltratado, lacerado en la cruz. Y ahora dice que toma también el jugo de la uva, y aquí aparece un cuarto elemento, que es el jugo de la uva. Allá en eso utilizó el cordero, los panes sin levadura, ¿sí? ¿Qué más tomó? El cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Pero aquí utiliza un cuarto elemento, que es el jugo de uva sin fermentar. Y quiero que miremos un poquitico esa parte de ese cuarto elemento que el Señor añade en esta Pascua que celebró en el antiguo pacto, porque sabemos que como Él no había muerto, no había resucitado, el nuevo pacto todavía no había iniciado. Entonces, hay algo importante, ¿sí? Hay algo bien importante que debemos entender nosotros, la iglesia, ¿sí? Y es que ya Él aquí no está hablando de una sombra, está tomando el jugo de uva como sombra, pero está dando a entender ese jugo de uva que venía a representar, ¿sí? Ese jugo de uva, Él lo toma con los discípulos. Yo quiero que se centre bien en el versículo 29, dice así. Lea el 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea que ese jugo de uva representaba la sangre del nuevo pacto, pero no lo tome de una manera literal física, porque si no nos vamos a imaginar una sangre física. De hecho, el Señor derramó su sangre física, pero Él no se está refiriendo a una sangre física, sino que se está refiriendo a lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 23 en adelante, que habla de la sangre rociada que habla. O sea, hay una sangre que está rociada y que habla. Han pasado 2000 años y esa sangre sigue hablando. Por eso no es una sangre física. Entonces dice el verso 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando Jesús toma la copa de jugo de uva, dice: esta es mi sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, ese jugo de uva era una sombra, una figura, una tipología, un símbolo de la sangre de Cristo, de la sangre que habla, de la sangre que imparte vida. Dice que por muchos es derramada. Esos, vamos a mirar un poquitico, esos muchos, ¿quiénes son? ¿Sí? Esos muchos que está hablando aquí la palabra, vamos a mirarlo en la carta a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, mire lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 11. Dios quiere que podamos profundizar y podamos tener claridad de lo que Él nos quiere impartir, de lo que Él nos quiere enseñar a nosotros. Y dice Hebreos capítulo 11, dice el verso 39, dice así, ubíquese en Hebreos 11, 39, dice:
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 40, dice así: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que la sangre, esa copa de vino, representaba la sangre que el Señor iba a derramar para quitar el pecado, para perfeccionar el espíritu de los que habían vivido antes de la cruz y los que nacerían y los que vendrían, las generaciones que venían a ser parte después de la cruz, incluyendo los que hoy, año 2020, todavía no han nacido. Todos, por todos nosotros, los del antiguo y los del nuevo y los que no han nacido, esa sangre fue derramada. Por eso dice allí en Mateo 26, verso 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Para él hacerse pecado, para que nosotros fuéramos declarados santos. Por eso usted y yo somos santos. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, le dice a los hermanos en Corinto, a los santos. Y en el capítulo 3 le dice carnales, porque somos santos todos los que fuimos redimidos en la cruz del Calvario. Y carnales a veces somos cuando no hemos entendido y nuestra alma no ha comenzado ese proceso, ¿sí?, de transformación y de cambio. Entonces, ahora lea el verso 29, dice así: y les digo que desde ahora, él tiene la mano en la copa y le dice a los discípulos: y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Quiero que mire algo bien importante que hay aquí. Él les dice: de cierto le digo que no beberé de este jugo de la vid hasta que lo beba de nuevo con ustedes. ¿Sí? Le está diciendo a los discípulos que él lo va a volver a beber con ellos. Y dice allí: en el reino de mi Padre. Entonces, todos sabemos, y si no sabías, quiero decirte, que cuando Jesús muere y resucita al tercer día, el reino de Dios se hace presente nuevamente en la tierra. Y se cumple Juan 1:11, dice: a lo suyo vino. ¿Sí? Él vino a lo suyo a traer el reino, no vino a los suyos. ¿Sí? Y por allá en Lucas 19 dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El reino. Por eso él, con su muerte y con su sacrificio, trae el reino nuevamente aquí a la tierra. Y ahora quiero que lea conmigo cuando él toma ese vino nuevo nuevamente con los hijos, con los discípulos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Quiero que lea conmigo el verso 3. Aquí en este pasaje él está tomando nuevamente el jugo de uva, como lo dijo en Mateo 26, 29. Dice así: a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En este pasaje la Escritura nos dice que cuando el Señor se levanta de la tumba, cuando Él resucita y se levanta a una dimensión superior con un cuerpo glorificado, se le aparece a los discípulos y está 40 días tomando vino con ellos. Ahí se cumple la palabra de Mateo 26, 29. Lo beberé de nuevo con ustedes en mi reino, porque el reino comienza con la cruz. Después de la cruz, el reino que se perdió en Génesis 3 vuelve aquí a la tierra. El problema es que muy poquito lo saben. Y solamente el que lo entiende y el que lo comprende, del espíritu a mi espíritu, mi alma lo entiende, ese hombre, esa mujer comienza a reinar. Comienza a entender Apocalipsis 1, 6 y 7, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5, 10, reyes y sacerdotes somos porque ahora el reino está en nosotros. Entonces, en este pasaje
Él les da a beber nuevamente el jugo de uva, sino que este jugo de uva, en Mateo 26, 28, ellos se lo tomaron por la boca. Pero ahora en ahora en Hechos 1:3, Él les está dando a tomar el jugo de uva, que era la sangre del pacto, ¿sí? El nuevo pacto, y ahora se los está dando a beber por la conciencia, por el entendimiento. Mire, dice allí, la última parte del versículo 3 dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Cuando Él les hablaba del reino, Él les estaba dando a beber el jugo de uva, que ahí en Mateo 20, esa sangre que Él derramó en la cruz, con esa sangre Él selló el pacto nuevo. Por eso usted y yo hoy y la iglesia del Señor en esta Pascua estamos bajo un pacto nuevo, estamos bajo un pacto eterno, y Él le selló con sangre para que usted y yo no tengamos dudas que lo que Dios ganó para usted y para mí en la cruz del Calvario, eso hace parte de nuestra herencia. Ese es un derecho legal que tenemos porque Él ya pagó por usted y por mí. Por eso Él selló con su sangre para garantizar que es la realidad que cubre su vida y mi vida. Entonces, Él en la cruz venció la muerte espiritual, para que nosotros tengamos vida. Él se hizo maldito para quitar la maldición, para que nosotros hoy seamos los benditos del Señor. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Vamos mirando cómo Él se hizo una cantidad de cosas que gobernaban el antiguo pacto, para que nosotros ahora entráramos a disfrutar de una herencia poderosa. Dice la carta a los Hebreos capítulo 2, 14, dice que le quitó al que tenía el imperio de la muerte, le quitó al diablo, le quitó el imperio, le quitó el dominio, le quitó la autoridad. Y dice Colosenses 2, 14 y 16, que a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la sangre, ese es el jugo de uva, que allí en Mateo 26 es una sombra, es un tipo, pero que hoy es la realidad suya y mía, es nuestra herencia. Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya somos herederos, dice Romanos capítulo 8, herederos y coherederos, o sea que somos dueños de una herencia. Al no entender estas cosas, al no saber que hacen parte de mi herencia, entonces yo estoy preocupado. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 1, carta a los Efesios capítulo 1, dice que le quitó ese poder a la muerte, al pecado, a la maldición, a la desgracia, y que le quitó el poder al diablo y a los demonios. Y vamos a ver a quién se lo dio. Vamos a leer carta a los Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, quiero que lo lea conmigo. Dice, vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 22. Dice, esto hizo el Señor en la cruz, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que tenían señorío, todas las cosas que tenían gobierno sobre la raza humana. El pecado, la muerte, la maldición, la desgracia. Dice que sometió no unas cosas, sino y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Efesios 2:6 dice que y juntamente nos sentó, no nos va a sentar, sino que Él ya nos sentó a nosotros en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una posición de reino, de gobierno, es una posición de reposo, es una posición de autoridad. Él recuperó eso para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Eso es algo que la iglesia debemos entender.
para que en este momento que se está pasando un momento difícil del mundo entero, estemos confiados que lo que Él hizo, que su obra fue perfecta en la cruz del Calvario y que esa es nuestra herencia. Entonces nos puso a nosotros por cabeza y no por cola. Dice por allá Deuteronomio 28. Hoy somos cabeza, éramos cola. Por eso la iglesia de este tiempo no debe ser una iglesia mendiga, una iglesia que está pidiendo, sino que es una iglesia que está investida de poder y de autoridad. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido. En Hechos 1:8, el día de Pentecostés no había acontecido, pero en Hechos 2, el Espíritu Santo vino, y ese es el que está ahora en usted y en mí, unido a mi espíritu, para darte a ti el poder para que te levantes como un hombre, una mujer de reino, de gobierno, de señorío, de autoridad. Y en este tiempo podamos proclamar que este no es un tiempo de angustia, sino que es un tiempo de fiesta. Es la Pascua que Dios está celebrando por primera vez con la iglesia universal, con la iglesia que está, con los hijos de Dios que están esparcidos en el mundo entero. Él nos convocó en nuestras casas para que no salgamos, para que ahora nos comamos el cordero, ya no por la boca, sino que lo comamos por aquí, por el entendimiento, y para que salgan por nuestra boca los ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 39, que salgan ríos de agua viva. ¿Qué está botando el mundo en este momento? Ríos de muerte, el COVID-19, tantos muertos en Italia, tantos muertos en España, tantos muertos en Estados Unidos, tantos muertos en Ecuador. Se presume que en Colombia habrán tantos muertos, pero no es tiempo de hablar de él. Es tiempo que doblemos nuestra rodilla ante el nombre que es sobre todo nombre, y la nación que entienda esto, esa nación es bendecida por el Rey. Creemos y confiamos que aquí en Colombia hay gente que ama al Señor y que tiembla ante su presencia. Por eso creemos que esta tormenta ya pasó y la mortandad no es tan grande en nuestra nación, porque hemos creído en un Cristo poderoso que hizo un sacrificio por nosotros en la cruz y que nos exoneró de un daño. Que es lo que Él quiere, es que estemos ahora confinados en nuestros hogares para que comamos el cordero, ya no por la boca, sino por la conciencia. Qué bueno. Entonces voy a invitarle para que leamos otro texto que está en primera carta a los Corintios, capítulo 2. Qué impresionante que el Señor le dice a los discípulos: no beberé más de este jugo de la vid hasta que lo beba con ustedes, con esos discípulos que habló, y de cierto que lo bebió con ellos. Y hoy quiere que usted y yo lo podamos beber, para que entre en usted el espíritu de amor, de poder y de dominio, autoridad. Porque ¿qué es lo que vemos hoy en día en muchos ministros, en mucha iglesia? Es miedo, temor, duda e inseguridad, porque no saben que hay un pacto nuevo y que hay un vino nuevo, que allí en la noche, allí en Mateo 26, era un jugo de uva que se tomaba por la boca, pero hoy es un jugo de uva que lo tomamos por el entendimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, quiero que lea conmigo el verso 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué hemos recibido? El espíritu. Esa es la sangre de Cristo, es el espíritu que proviene de Dios, es la palabra de la cruz, son las riquezas inescrutables del Señor Jesucristo, es el espíritu, es la enseñanza, dice, que proviene de Dios para que sepamos. Por eso no lo podemos comer por la boca. La iglesia todavía se lo come por la boca, pero Dios quiere que nos lo comamos por el entendimiento, para que sepamos lo que Dios nos va a conceder o lo que Dios ya nos concedió. ¿Qué nos concedió? Paz, bendición, victoria, riqueza, santidad, gobierno, señorío, dominio, autoridad. Para que podamos entender, para que sepamos, saber, entender, comprender que hay un vino nuevo que tenemos que tomar, y que todo aquel que toma este vino nuevo se convierte en un superdotado, en un aventajado, en alguien que marca la diferencia, en alguien que está en una posición de honor, en alguien que lo que sucede en su entorno no lo gobierna, porque ahora lo gobierna el interno,
que vive en nosotros, que se llama Jesucristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Está hablando de mi espíritu, ¿sí? Unido al del Señor, porque hay compatibilidad genética, hay equivalencia genética. Cuando esa unión está en mí, viene el reino y doblega mi alma y la somete para que el alma suya y mía, que es miedosa, entienda lo que el Señor nos ha concedido a nosotros, la iglesia. Qué privilegio poder entender estas cosas en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere que podamos entender aquí confinados en nuestros hogares, para que no estemos en temor, ni en duda, ni en inseguridad. Entonces, tanto en la primera como en la segunda, como en la tercera Pascua, esas nacieron del corazón de Dios. Él fue el que quiso celebrarlas. Y siempre quiso en estas Pascuas traer una transformación. En la primera quería sacar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. En la segunda quería quitar todas esas cosas que tenían señorío y que tenían a la humanidad alienada e indefensa y vendida al pecado, y para con su sacrificio traer libertad. Y en este tiempo quiere concientizar a la iglesia que está en el mundo entero, a la iglesia que está esparcida, a los hijos del rey que están en el mundo entero, que todos podamos entender la buena noticia, porque la iglesia ignora, la iglesia se ha ido alejando y la iglesia se volvió almática. Pero hoy Dios quiere que la iglesia vuelva al origen, vuelva por la senda antigua, para que podamos tener tranquilidad, para que podamos tener confianza, para que podamos tener seguridad que lo que el Señor tiene con nosotros en ese tiempo es una fiesta poderosa. Y todos los que entendamos estas cosas, que este es un tiempo de fiesta, que es un tiempo de celebración, estamos exonerados de este juicio. Solamente tenemos que creer y ser prudentes y acatar las normas que se nos han indicado las autoridades. Y entonces de esta situación vamos a salir totalmente renovados, transformados, porque Dios nos ha venido hablando todos estos días. Yo sé que en este tiempo de confinamiento hemos estado meditando, hemos estado profundizando en la palabra, y Dios quiere que nos quitemos la máscara de la religiosidad y que demos un paso al frente para decirle: aquí estoy, aquí está mi vida, enséñame tu palabra, quiero ser un soldado genuino, original, que no tiene doble cara, sino que tiene una sola cara, la cara de Jesucristo, porque somos cartas leídas. O sea que es el tiempo de que nos quitemos la máscara y que podamos empuñar la palabra de Dios. Ahora, otra cosa bien importante que quiero compartir con ustedes antes de terminar, y es que debemos tener tranquilidad, porque quizás hay preocupación en algunos de nosotros por la provisión económica. Tenemos muchos compromisos, muchas cosas que cubrir, pero como la Pascua es una fiesta, y cuando uno va a una fiesta, a uno allá le dan comida, pastel, Coca-Cola, y uno se divierte. ¿Y quién es el que paga? El dueño de la fiesta. ¿Quién sostuvo al pueblo de Israel en el desierto? ¿Quién les proveyó el maná, la nube, la columna de fuego en la noche? ¿Quién hizo que el calzado no se envejeciera y el vestido? Pues Dios. Entonces, de una cosa que tenemos que estar convencidos es que cuando nuestro Dios nos invita a una fiesta, los gastos están pagos para que descansen. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, porque el cómo le pertenece al Señor. Solamente usted y yo tenemos que creer que en esta fiesta, usted y yo tenemos todo pago. Y quiero decirte algo, con creces. Si no lo crees, van a haber problemas. Pero si lo creemos, Él va a hacer cosas tremendas por nosotros. Entonces, quiero que terminemos con un pasaje que está en Éxodo 12, 35. Éxodo capítulo 12, verso 35. Quiero que lo leamos para que cerremos en este tiempo la palabra y hagamos una oración en gratitud al Señor por habernos invitado a esta fiesta tan poderosa. Éxodo 12, 35. Y vamos a leer el 36. Quiero que se ubique rápidamente allí en Éxodo 12, 35. Dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían,
así despojaron a los egipcios. Qué importante entender esto, que en las fiestas que hace el Padre y nos invita a nosotros, sus hijos, Él nos da los gastos pagos. Así como allá en Egipto, el pueblo de Israel despojó a los egipcios de alhajas, de anillos, de oro y de plata, representa, allá es una figura, pero representa hoy que Dios tiene todo listo para proveer y para suplir a todos aquellos que estamos creídos, a todos aquellos que estamos entendidos, aquellos que estamos caminando en un orden, aquellos que creemos que el Señor ya hizo provisión en la cruz para nosotros. Él no nos va a dejar en vergüenza, porque no quedamos mal nosotros, queda mal Él. Y si usted y yo empeñamos nuestra fe en Él, en su bendita palabra, Él es fiel a su palabra. Entonces, vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta fiesta que nos invitó, porque de esta ya salimos, ya pasamos al otro lado. El Señor está en la fiesta y el Señor pasa al otro lado y nos está esperando allá con los brazos abiertos, porque después de esta cuarentena nos vamos a abrazar con Él, nos vamos a unir, vamos a vivir el tiempo más glorioso de la iglesia. Este es el tiempo más poderoso que Dios ha proclamado. Para aquellos que no creen, para aquellos que no entienden, es un tiempo difícil, pero para nosotros los hijos de Dios, un tiempo de bendición, el tiempo, la oportunidad más gloriosa, porque vamos a ver el cumplimiento de Mateo 24:14, y entonces será predicado este evangelio del reino, porque este evangelio no ha sido predicado. Se han predicado una cantidad de evangelios que no han servido sino para manipular, para enriquecerse a sí mismos los ministros, pero ahora viene una riqueza integral generalizada para la iglesia del Señor, donde todos estaremos bendecidos de una manera integral para mostrar la grandeza del Rey que nos habita, para que no estemos más atemorizados, sino para que estemos seguros. Por eso Pablo le habla a Timoteo y le dice, una fe no fingida, una fe auténtica, una fe que te posiciona, que te dimensiona y que nos expande la conciencia para conocer, para saber y para entender qué es lo que el Rey nos ha concedido a nosotros en este tiempo. Para que no estemos en contiendas, para que no estemos en envidias, sino que seamos revestidos del hombre nuevo, para que lo podamos conocer, lo podamos entender y para que podamos disfrutar de este Rey poderoso. De modo que qué bendición poder compartir con todos ustedes esta palabra, este mensaje, y espero que este mensaje comienza un ciclo reproductivo en todos nosotros y que estos días de angustia para el mundo sean un día de fiesta, de deleite, donde todos los días vamos a estar comiendo el cordero apresuradamente en nuestras casas. Y cuando Dios diga, se va a levantar y vamos a comenzar la época más gloriosa de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque dice Efesios 5 que Él allá en la cruz dejó una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Que se ha contaminado porque nosotros los ministros no hemos entendido, pero que ahora Dios quiere lavarla, purificarla con su sangre preciosa. Y de eso vamos a hablar del próximo mensaje, que lo tendremos por ahí aproximadamente el próximo miércoles. Quiero que allí donde usted está, hagamos una oración de gratitud al Señor y declaremos la victoria, declaremos la bendición en nuestros hogares, en nuestras familias. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Damos gloria a ti, damos alabanza a ti. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de confinamiento. Gracias, Señor, porque en este tiempo veremos tu gloria, Señor. De hecho que ya la estamos viendo, Señor. De hecho que los que no la estén viendo, hoy, mañana hay una manifestación poderosa de Dios, Padre Santo. Gracias por habernos invitado a esta fiesta, Señor. Gracias porque tú como dueño de la fiesta, Señor, Padre Santo, nos tienes todos los gastos pagos, Señor. Padre Santo, que podamos cada uno tomar ese vestido, Señor, que está en Colosenses capítulo 3, Padre Santo, Señor. Que no pase como aquel hombre que se vendió a la fiesta, Señor, con un vestido no adecuado, Señor. Que podamos tener ese vestido interno, Señor. Padre, que tenga una manifestación externa en nuestras vidas, Señor. Que haya una rendición total de cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque estamos exonerados, Señor,
de la mortandad, Padre Santo. Gracias porque toda nuestra casa, aún los que no creen, Señor, entran en el arca de salvación que se llama Jesucristo. Exonerados del juicio que hubo en el diluvio, exonerados del juicio que está ocurriendo en este momento en toda la tierra, Padre Santo. Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, porque la provisión para cumplir todos los compromisos están suplidas, Señor, porque tú eres la fuente de toda provisión, Señor, y no quedaremos avergonzados los que creemos y confiamos en ti, Señor. Por eso oro en esta hora para aquel que no crea, se rinda, se doblegue y pueda darle crédito a tu palabra, a lo que tú hiciste, Señor, a la herencia que nos entregaste en la cruz del Calvario, que esa herencia establecida hoy comience a ser manifiesta en cada vida, en cada corazón, en cada hijo tuyo, Señor. Declaro un tiempo de fiesta, un tiempo de celebración, un tiempo glorioso, un tiempo poderoso para la gloria de tu santo nombre, Señor, en Cristo Jesús. Qué bendición poder compartir con todos ustedes este tiempo de la palabra. Yo les invito a que tengamos ánimo, a que seamos valientes y a que levantemos altares familiares y que allí en su casa convoque a su esposo, sus hijos, y todos los días, en la mañana o en la tarde, tengamos un tiempo. De hecho, que nosotros cada tarde estamos enviando un mensaje cortico para que podamos unirnos todos en torno al Rey del Cielo, convencidos y seguros que este tiempo es un tiempo glorioso para los hijos del Rey. Muchísimas bendiciones y muchos éxitos, y nos vemos en la próxima. 16:28 era una sombra, una figura, un tipo, pero ahora en Hechos capítulo 1, versículo 3, ya no es una figura, no es una sombra, sino que es una realidad. Ellos están tomando vino nuevo, vino poderoso, y ese es el que Dios quiere que podamos tomar para que podamos ser fortalecidos con su palabra preciosa.